Curso de delitos en particular clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, Material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Eduardo López Betancourt, así como a su editorial, Porrúa. Como se tenía contemplado el delito de lesiones en Roma. Inicialmente en la ley de las 12ª tabla se aplicaba el talión para miembros rotos y multas fijas para huesos fracturados. Evolucionó con la Lex Cornille de Injuriis, que castigaba la injuria, ofensa física o moral, mediante una estimación económica o penas corporales según la gravedad. Como se tenía contemplado el delito de lesiones en la Edad Media. Se caracterizó por una transición de la venganza privada hacia la composición, pago monetario. El daño físico se veía como una ruptura de la paz pública, y la sanción buscaba evitar guerras entre familias. Como regulaban los bárbaros el delito de lesiones. Utilizaban sistemas tarifarios extremadamente detallados conocidos como vergel o composición. Cada parte del cuerpo tenía un precio específico, ejemplo, un pulgar valía más que un meñique, para sustituir la venganza de sangre. ¿Cómo se regulaba el delito de lesiones en derecho español durante la época de las partidas? Se alejó del sistema de tarifas fijas para dar paso a un arbitrio judicial. Se distinguía entre lesiones por hecho, golpes, y por palabra, considerando la intención y el estatus social de los involucrados. ¿Cómo se clasificaba las lesiones en el fuero juzgo y en el fuero real? El fuero o juzgo mantenía un sistema de indemnización proporcional al daño, muy influido por el derecho visigodo. El fuero real simplificó esto, castigando las heridas según si eran con sangre o sin ella y si causaban deformidad. ¿Cómo calificaba el delito de lesiones el Código Austriaco? Fue pionero en distinguir entre lesiones graves y leves, basándose en la duración de la enfermedad o la incapacidad para el trabajo, introduciendo un criterio médico-legal más moderno. Como definió el Código Español de 1822 las lesiones. Las definió de forma amplia como cualquier daño que alterara la salud o integridad corporal, estableciendo penas según la necesidad de asistencia médica o el tiempo de curación. ¿Cómo evolucionó el término lesiones en los códigos latinoamericanos? Pasó de ser un daño puramente físico a incluir la salud mental y la integridad psíquica, adaptándose al modelo de protección integral de la persona bajo la influencia del positivismo y el derecho humanitario. ¿Cómo era la clasificación de los delitos antes de la conquista de Nueva España? En el derecho azteca, las lesiones se castigaban severamente, incluso con la muerte o esclavitud si el daño era permanente, basándose en la reparación del daño y el castigo público ejemplar. ¿Cómo fue la clasificación de los delitos en la época colonial post-conquista? Se impuso el derecho castellano, clasificando los delitos en públicos y privados. Las lesiones eran tratadas bajo la recopilación de leyes de Indias, que remitían a las 7 partidas para su castigo. Como las partidas contemplaban el delito de lesiones. La situaba dentro del título de las deshonras,
injurias. La pena dependía de si hubo ensañamiento, el lugar donde ocurrió y si la herida dejaba una señal visible en el rostro. Como contemplaba el delito de lesiones el fuero juzgo y el fuero real. El fuero o juzgo penalizaba la mutilación con la misma lesión, talión, o multa, el fuero real prefería la multa y el destierro, enfocándose en el daño causado por armas. Como contemplaba el delito de lesiones el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California en 1870, conocido como Código Almaraz, definió las lesiones como cualquier alteración en la salud o daño externo que deje huella material. Introdujo la clasificación según el número de días que tardaran en sanar. ¿Qué diferencia tenía este código a los anteriores? Sustituyó la arbitrariedad de las leyes coloniales por el principio de legalidad. Introdujo criterios científicos para graduar la pena, eliminando castigos infamantes o corporales excesivos. En consiste el auto de ley llamado de heridores del 27 de abril 1765. Fue una disposición española para frenar la violencia urbana, ordenaba penas severas y expeditas contra quienes usaran armas blancas o hirieran a otros, buscando orden público inmediato. ¿Qué problemas tiene esta ley en la clasificación de las lesiones? Su principal falla fue la falta de proporcionalidad, ya que aplicaba penas muy similares a heridas leves y graves, y carecía de definiciones técnicas sobre qué constituía una lesión específica. ¿Qué otras clasificaciones les han dado a las lesiones otros países europeos? El Código Napoleónico, Francia, las clasificó por el resultado, muerte, incapacidad permanente o temporal, mientras que el Código Italiano enfatizó la atenuación por riña o provocación. ¿Dónde regula el Código Penal de 1929 el delito de lesiones? Se reguló en el título octavo, bajo el nombre de delitos contra la integridad corporal o la salud. Fue un código de corte positivista, Código Almaraz. ¿Qué diferencias contemplaba este código en el delito de lesiones a diferencia de sus antecesores? Introdujo la peligrosidad del sujeto como criterio. Consideraba no solo el daño físico, sino la intencionalidad psicológica y la responsabilidad social del delincuente. Como contemplaba el Código Penal de 1931 el delito de lesiones. Estableció el sistema que persiste en esencia hoy, una escala de penas basada en el tiempo de sanación, menos o más de 15 días, y si ponen en peligro la vida. ¿Qué diferencias tiene con sus antecesores? Abandonó el enfoque de peligrosidad extrema del Código del 29 para regresar a un derecho penal de acto, siendo más técnico, equilibrado y simplificando la aplicación de las penas.